Buenos días y bienvenidos a este nuevo podcast de CEDEC. Como saben, una empresa se construye con esfuerzo, visión y muchas horas de duro trabajo. Pero la realidad es que la mayoría de las empresas se sostienen sobre algo mucho más frágil: las relaciones humanas, las relaciones entre las personas que crean, creen y sostienen la empresa. En este nuevo podcast de CEDEC, donde hablaremos de esas relaciones humanas y de los instrumentos, del instrumento que sirve para sostenerlas, el pacto de socios. ¿Qué es ese documento del que casi nadie quiere hablar cuando todo va bien, pero todos desearían tener cuando llegan los conflictos? Bien, pues en este podcast analizaremos por qué es esencial para proteger la empresa, pero también para proteger lo más valioso: las relaciones, la familia, la confianza. Tendremos que tomar decisiones difíciles, de pretensiones, motivaciones o expectativas nunca manifestadas, de sucesiones complicadas. Hablaremos del pacto, un simple acuerdo que puede evitar rupturas que quizás nunca sanarán o tardarán años en sanar. Estamos en un espacio de reflexión, para aprender, pero sobre todo para prevenir. Y para entender que un pacto de socios no es un mero trámite legal, es una forma de cuidar lo que importa. Mi nombre es Juan Sánchez, director de Mentoring y Coaching Empresarial de CEDEC, y me acompaña en este podcast Santi Arándiga, director de Relaciones de CEDEC y experto en empresa familiar. Santi, bienvenido a nuestro podcast, Pacto de Socios. Un placer. Es muy interesante. Santi, preséntate tú mismo para nuestros espectadores. Muy bien. Yo soy Santiago Arándiga y llevo 15 años ejerciendo esta vocación o profesión, llámale como quieras. Vocación sin duda. En CEDEC, sin duda, si no, no sería imposible, ¿no? Y lo que nos dedicamos sobre todo y lo que intentamos es generar escenarios en el cual las cosas sucedan. Generar escenarios de tranquilidad, de confianza, de paz. Después, los problemas del día a día, eso obviamente no se pueden evitar, pero que el escenario en el cual nos movemos sea un escenario lo más seguro posible, lo más tranquilo posible. Ese es nuestro trabajo. Llevamos muchos años haciéndolo, lo cual es bueno porque por lo menos sabes lo que no se ha de hacer. Que eso, por eliminación, es muy práctico. Pues muy bien, Santi, perfectamente acotado. Hoy nos ocupa un tema que es muy interesante, que es el pacto de socios. Contamos con tu presencia, que sabemos que tienes experiencia en estos aspectos, como acabas de decir ahora, 15 años te avalan. Y vamos a entrar en materia y te voy a empezar la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué es un pacto de socios y por qué es tan importante? Bien. Yo creo que la primera definición de lo que es un pacto de socios, todo que la definición correcta, estricta, es un acuerdo privado entre los propietarios de una empresa que regula cómo van a funcionar las relaciones entre los socios. Muy bien. Pero eso hemos de tener muy claro el espíritu de un pacto de socios. El espíritu de un pacto de socios no es tener un documento firmado y ponerlo en un cajón. Es un instrumento. Es un instrumento para conseguir ¿qué? Una convivencia sana. Para generar un escenario en el cual nos desarrollemos, tanto personal como laboralmente, de una forma tranquila. Ya hemos comentado antes que los problemas no los vamos a poder evitar, que por lo menos el escenario en el que nos movemos sea un escenario de una convivencia sana. Y ese es el espíritu de lo que es un pacto de socios. A partir de aquí, obviamente, para conseguir esa tranquilidad tiene que recoger las responsabilidades de cada uno, marcar unas normas, si uno quiere salir de la empresa, si uno quiere entrar, es decir, tiene que marcar unas condiciones para que esa sana convivencia sea posible. Parece algo absolutamente necesario para cualquier empresa. Sin embargo, ¿tú por qué crees que, Santiago, que muchas empresas no hablan de esto o lo posponen de forma sine die? Pues yo creo que por lo mismo por lo que yo no voy al gimnasio, porque no encuentro el momento. O sea, ciertamente la rutina, el día a día se impone. Tú llegas al despacho, llegas a la fábrica, llegas a tu industria, llegas a tu taller y el día a día te atropella. ¿Qué sucede? Que ese día a día te impide pararte, relajarte y pensar, voy a dedicarle un tiempo a reflexionar, a pensar qué es lo que quiero, qué problemas puedo tener en el futuro y sobre todo además tú tienes tu visión del día a día. Si supieras hacer algo mejor ya lo harías. Con lo cual yo creo que hay tres cosas. Una, que son temas incómodos o que en principio pueden parecer incómodos porque hablar con tu socio de un tema de asegurar cosas, de marcar normas, parece que sea un tema de desconfianza, ¿no? Parece que sea un tema... Luego la pereza. A ver, la pereza es un pecado capital y se ejerce cada día. Unos más, otros menos. Pero da pereza poner estas cosas encima de la mesa. Y después yo creo que el día a día. La rutina hoy en día, sobre todo en las pymes,
que no son empresas estructuradas como puede ser una multinacional en que cual si necesitas desarrollar algo pones un responsable, le marcas unos ítems y lo hace. No, en las pymes al final todo recae en el mismo o en los mismos y eso es un problema. Y supongo también un poco de desconocimiento, ¿no? De que realmente es una herramienta, un instrumento útil, ¿no? Entiendo yo que también puede ser algo que afecte a la hora de poner en marcha ese tipo de instrumento. Y antes comentábamos que un pacto evita posibles conflictos, ¿no? De hecho, está pensado para eso, diría yo. ¿Cuáles son los conflictos más habituales que un pacto de socios podría resolver? A ver, yo te diría que sobre todo hemos de enfocar el pacto de socios como una herramienta para asegurar el futuro, no ya el presente, porque el presente obviamente es difícil de cambiar, porque el presente es el resultado de todo lo que hemos estado haciendo. Es una herramienta de futuro, en lo cual en esa herramienta de futuro, ¿en qué influye? Pues la estrategia del negocio y todos los cambios que se puedan producir en el futuro, posibles ventas, posibles inversiones. Es decir, sabemos muy bien dónde estamos, pero dónde queremos ir y cómo vamos a ir. Y eso tiene que marcarse en una regulación en la cual todos sepamos que hay unos límites, que hay unas normas y a partir de ahí pues trabajar el día a día con mayor confianza. Bueno, entiendo que lo que evita, sobre todo, intenta evitar conflictos, ¿no? Siempre, para eso se hace el pacto de socios, Correcto. fundamentalmente, ¿no? Tiene que haber algún tipo de señal, entiendo yo, que anuncie que ha llegado el momento de hacer ese pacto de socios. Yo puedo entender que al inicio de un negocio, de una empresa, con la ilusión del inicio, pues a veces como que no piensas en eso, ¿no? Pero tiene que haber un momento de decir, esto parece que no va por el buen camino. Quizás hay algún tipo de señal que nos dice cuándo sí o cuándo no. Sí, y yo creo las resumiría en un punto, ¿no? Y me gusta mucho la palabra, sé que la utilizan mucho, pero la palabra escenario, ¿no? Porque la palabra escenario es sobre lo que podemos influir, sobre las personas, sobre la forma, el carácter, el sector, el mercado, el mundo, las guerras. Ahí, desgraciadamente, no podemos influir, Hay pero menos, ahí mucho menos, ¿no? Pero sí que podemos hacer cosas para prever. Entonces, yo diría que cualquier cambio de escenario, es decir, nosotros trabajamos en un escenario, puede haber un cambio de escenario. Uno, nos hemos de comprar una nave y nos hemos de cambiar de nave y hay que hacer una inversión. Dos, van a introducirse en el negocio, van a entrar en el negocio los hijos de uno de los socios. Tres, hay que pensar que quiere entrar un inversor externo y quiere comprar una parte de la empresa. Es decir, cualquier motivo que provoque un cambio de ese escenario, de ese equilibrio que hemos ido generando, requiere de una regulación previa. Yo lo acuerdo, en definitiva. Exacto. ¿Y nos puedes poner algún ejemplo de algún caso que conozcas de que sea un caso común? Sí, mira, no hace mucho, no diremos nombres evidentemente por confidencialidad. De hecho, la semana pasada, dos socios en una empresa, bueno, pues tecnológica con un crecimiento importante. Uno de los socios de nuestra edad, más o menos unos chavales, pues, unos 60 años por ahí. Lógicamente, uno tiene dos hijos, uno está estudiando ADE, el otro está haciendo ingeniería, el otro socio no tiene hijos. Tiene una oferta importante de un grupo inversor para adquirir la empresa. Obviamente, llevamos 6 meses para conseguir alinear los dos, digamos, motivaciones, intenciones, procesos vitales. Se ha conseguido, pero bueno, es complicado. Y si no lo hubiéramos hecho, no se hubiera afrontado esta situación, pues la empresa desaparecería. Lo que es probable Habría un bloqueo de la empresa. Claro, exactamente. Si hubiese sido un pacto de socios que hubiese regulado esto a futuro, desde el momento de iniciar la empresa, seguramente hubiese sido más fácil, ¿no? O hubiese sido una conversación en lugar de 6 meses, de 2 semanas. Claro. Porque además lo que dices tú, el 50% seguramente la empresa se aventura a un bloqueo que no beneficia a ninguno de los dos socios, ni al cambio generacional. No. Y un pacto permite que las cosas sean más rápidas, más justas y sobre todo una cosa muy importante, menos traumática, ¿no? Sí, porque además lo que ya sabes que va a ser traumático no es posible, ya no lo puedes plantear porque no está dentro del pacto de socios. Claro. Estamos hablando de situaciones que pueden ser disruptivas, absolutamente. Pues un cambio de accionariado, la venta de una parte, una inversión grande, unos derechos de compra mínimos. Si uno de los socios quiere vender, que el otro tenga la opción de quedarse con su parte. Es decir, cosas que son absolutamente básicas y normales, pero que no se ejecutan en una pyme por todos los motivos que hemos dicho anteriormente. Se ejecutan tarde. Sí. Lamentablemente.
Pero un pacto de socios al final yo entiendo que es algo vivo, ¿no? Es algo que puede Claro. evolucionar con el tiempo. Es decir, aunque tú inicialmente en tu empresa con tu socio creas unas normas básicas que incluso están recogidas en los estatutos de la propia empresa, Ujú. entiendo que puedes puntualizar ese pacto, pero es algo que se puede considerar como algo vivo, es decir, evoluciona con la empresa. Absolutamente. ¿Vale? La cuestión es que sea al final un elemento que nos permita tener esa posibilidad de cambiar cosas. Ujú, ujú. Santi, desde tu punto de vista, ¿cuál es el error más frecuente al elaborar un pacto? Yo creo que el error más frecuente es hacerlo como con prisas y por tener lo que hemos dicho antes, un documento firmado Mm, y no pensar en el futuro. ya. O sea, simplemente, bueno, pues por alguna presión familiar o una presión de uno de los socios que quiere hacerlo, los otros no están, no es que no estén convencidos, pero no lo acaban de ver absolutamente necesario y al final se acaba haciendo un documento de prisa y corriendo. Es un documento que sí puede recoger algunas regulaciones, mejor eso que nada, evidentemente, Seguro. pero sobre todo, repito, un pacto de socios lo que tiene que pensar, lo que tiene que prever es los cambios que pueden haber en el futuro, ¿no? Bueno, marcar esas normas, eso es lo más importante. Además entiendo que un pacto hecho con ciertas prisas, lo que también condiciona mucho a las personas que están firmando ese pacto. Es decir, ya no lo hacemos desde una posición en la que todo va bien, sino No, desde una claro, situación en la que nos sentimos obligados a hacerlo, con lo cual en obviamente. condiciones, ¿no? Y con esas condiciones pueden condicionar el contenido de ese pacto y seguramente no sea digamos, no puede generar un escenario futuro más interesante o más propicio a cambios, ¿no? Si quieres hacer el seguro todo riesgo del coche, hazlo antes del accidente. No Bueno, lo hagas después, no lo básicamente. hagas después del accidente. Genial No, ese no ejemplo, tiene mucho, efectivamente. no tiene mucho sentido. Exacto, exacto. Como sabemos, son parte del tejido empresarial español, lo que llaman las empresas familiares. Ujú. ¿Un pacto de socios se convierte en un escudo emocional en empresas familiares? Sí, se convierte en un escudo emocional, sobre todo por lo que hemos dicho de la evolución de las personas. Cuando dos socios empiezan una empresa, muchas veces no están ni casados, que estoy a favor absolutamente del matrimonio y Me de las consta. mujeres y de los maridos, ¿eh? No, no digo lo contrario. Pero obviamente con el tiempo se van incorporando otros elementos que opinan en la situación, en algunos casos internos, otros externos, y la situación va cambiando. Ajá. Y el problema es que cuando tú empiezas con tu socio y eres tú solo, decides con tus valores, con tus necesidades, pero a medida que se te va llenando la mochila, Ujú. hay otros factores. Es decir, ya no decides para ti, decides para tu mujer, decides para tus posibles hijos, para los que ya tienes, para los que quieren entrar, con lo cual, obviamente, cuando mezclas el tema emocional con el tema empresarial, aún es más importante, sobre todo si hay familia implicada. Yo diría, siempre es importante, pero en este caso es absolutamente necesario tener un pacto para saber todos Claro. cuáles son las reglas del juego. Una cosa que ocurre seguramente, sobre todo en las relaciones familiares y hablando del escudo emocional, es que cuando llegamos a muchos clientes nos encontramos que hay situaciones que cuesta regular profesionalmente, familiarmente, y nos vemos abocados a hacer conversaciones que son incómodas, ¿no? Mm. ¿Cómo afrontamos esta situación? A ver, el primer punto es intentar llegar antes de que las situaciones sean incómodas. Mm, Obviamente, cuando la situación está enquistada y es incómoda, el proceso va a ser más largo, más doloroso. mm, Con lo cual, lo primero, la prevención. El hacer las cosas con tiempo, con planificación, con prevención. Y después, aunque parece que estemos tirando el bancal hacia nuestro terreno, ¿no? Es decir, tener un asesor externo, una persona que pueda hacer de mediador, ujú. una persona que pueda poner encima de la mesa los intereses del uno y del otro de una forma más racional, más neutra, y a partir de ahí puede ayudar a los dos, tres, cuatro, cinco bandos, por decir bandos en el sentido de intereses, Claro, familiares, en un efectivamente. pacto familiar. ¿Para qué? Para avanzar hacia un acuerdo común, justo y equilibrado. Claro. Es necesario absolutamente, en el caso de empresa familiar, además, es absolutamente necesario. No, además, porque como tú decías antes, las ramas familiares pueden ser diversas, las personas que se van integrando en la empresa, cada uno tiene su intención y genera su propio interés, y lógicamente hay que regularlo. Entonces, unas normas son absolutamente necesarias, sobre todo si son claras, ¿no? Porque tener esas normas claras puede cambiarlo todo, ¿no? Absolutamente. Es que si no sabes de verdad si tu hijo va a poder entrar a trabajar, si para poder entrar a trabajar en tu empresa tiene que estudiar una carrera, sí. Es decir, son unas normas que es que no estamos hablando ya
de asegurar un funcionamiento empresarial. Estamos hablando de la vida de las personas, de la vida de las familias. Y aparte aquí hay algo muy importante. Cuando tú eres empresario no haces un juramento hipocrático, pero de ti dependen muchas familias. Claro. No eres solo tú y tu socio, ¿no? Y los 15, 20, 25, 30, 40 empleados que tienes. Yo siempre les digo a los empresarios que piensen por un momento si cogieran a sus 30 empleados, más las familias, los hijos, la gente dependiente de esos empleados, y los juntaran en una nave, cuando vieran esas 100 o 120 o 150 personas que dependen de sus decisiones, les entraría aún más necesidad de hacer un pacto de socios, un pacto familiar y un pacto con el diablo, si hiciera falta, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente la presión es absolutamente desbordante, ¿no? No, seguro que además los empresarios, y por definición, tienen una responsabilidad social muy importante y tiene que corresponder con ella. Es decir, Absolutamente. es así. Claro, visto esto, tener un pacto de socios es una gran decisión, ¿vale? Y desde tu punto de vista, ¿cuándo es el mejor momento para elaborar un pacto? Como hemos dicho, cuando aún no hay un enquistamiento de las cosas, es decir, cuando no se ha llegado a un punto de no diálogo. Obviamente tiene que haber un diálogo para haber un pacto, ya por definición. Claro. Si ese diálogo ya no es posible, estamos en un punto en el cual adquiere ya más un tinte jurídico, un tinte legal, un tinte de protección. Y ahí estamos hablando de un pacto de socios, pero casi es un pacto de una agresión. Efectivamente. Entonces, no, la idea no es hacer un pacto de una agresión, sino lo contrario, ¿no? De hacer un pacto previsible, un pacto que planifique el futuro, es decir, entrar a tiempo en hacerlo. Y después, como hemos dicho, que haya una persona que ponga paz, que ponga las cosas encima de la mesa, sobre todo porque además esa persona, ese mediador, ese experto, ha visto muchísimas situaciones de ese tipo y es el que puede dedicarle el tiempo a explicar cada situación a cada persona, porque pensemos una cosa, que muchas veces las opiniones de la gente que pueden ser contrarias a la tuya son por desconocimiento, porque están opinando pero dos cosas, pero que cada uno las ha entendido a su manera. Y muchas veces es el desconocimiento cierto de una situación lo que provoca esos enfrentamientos, ¿no? A la que la situación se explica de una forma más clara, de una forma más neutra, normalmente ese nivel de tensión se rebaja y se consigue avanzar mucho más rápido. Puede darse el caso que el objetivo sea el mismo, pero por caminos distintos, y lo que tenemos que hacer los que mediamos, básicamente, es intentar buscar los puntos comunes, los puntos de encuentro. Apoyarse en las palancas Efectivamente. de acuerdo. Y para hacer un pacto, ¿cuánto tiempo crees que se necesita? A ver, ahí obviamente es difícil. Hemos hecho pactos en una semana y pactos en 6 meses, como he comentado antes. Si son dos socios, se ha hecho con el tiempo adecuado, cuando hay diálogo, hay una prevención, se ha podido hacer de una forma tranquila. 2, 3, 4 semanas se puede llegar a hacer un pacto tranquilamente. Cuando son 5 socios, uno tiene más empresas, los intereses son absolutamente diversos, hay un tema jurídico legal societario mucho más complicado que afecta al pacto de socios. Porque claro, cualquier pacto de socios que se llegue tienen que ser pactos normas que sean realistas. Tienen que estar de acuerdo en la legalidad, porque tú puedes acordar algo, pero si después no lo puedes ejecutar de esa forma, claro, tienen que ser reales y legales. Entonces, cuando más complicado es, pues más implicaciones paralelas tiene. Claro. Con lo cual, a ver, en principio, pues 3 semanas o 6 meses. Depende de cada caso. Exacto, cada caso se tiene que estudiar y ver de una forma real cuánto tiempo se precisa para la ejecución. Por nuestra experiencia sabemos que no es fácil, que hay empresas que necesitan más tiempo, menos tiempo, que el tamaño de la empresa realmente no condiciona el tiempo del pacto, sino que eso puede cambiar en función Absolutamente. En función de qué. Pero claro, tendríamos que recomendar a nuestros empresarios algo para que digan, ¿qué recomendaríamos para que ese pacto se pueda realizar? Lo primero, si están pensando en hacerlo. Sí, claro. Lo primero, ser absolutamente honestos. Esto es básico, o sea, tienes que respirar hondo, abstraerte de tu vida familiar, de tu vida de empresa, pensar en la situación en 360 grados, intentar ser honesto y desde esa situación pensar qué es lo que quieres que pase. ¿Qué es lo que quieres que pase en diversas situaciones? Es decir, pues a nivel familiar, a nivel societario, quiero crecer, es decir, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu recorrido vital, ¿no? Tu progreso vital que tú quieres en tu vida, ¿no? En tu vida y en todo lo que conlleva. Y eso se tiene que conseguir de una forma con diálogo y de
de una forma honesta. Dedicarle un tiempo, dedicarle una reflexión y hacerlo de forma honesta y sobre todo entender que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una claridad y un equilibrio. Si generamos esa base, todo va a ser mucho, mucho más fácil. Claro. Evidentemente, el no tener prisa, bueno, No. porque la calidad evidentemente es importante y saber exactamente por qué estamos y qué objetivo perseguimos, con la Correcto. paciencia suficiente. Y entiendo que, como has dicho tú antes, y creo que es absolutamente necesario, la presencia de un profesional que pueda ayudar en aspectos incluso legales, ¿no? Para plantear soluciones que sean factibles, que no sean soluciones, elucubraciones mentales. Y es que hemos realizado, bueno, y tú lo conoces en algunos casos, hemos realizado pactos de socios en los cuales ya habían pleitos judiciales entre las partes. Efectivamente. O sea, ya habían pleitos judiciales entre las partes y se habían también enquistado, porque al final, claro, es que la ley, la regulación te marca unos límites, unas líneas rojas, pero dentro de esas líneas rojas no tiene nada que decir. Tú en tu casa puedes hacer lo que quieras, pero claro, si en tu casa hay 2 o 3 o 4 que opinan, que mandan, que normalmente si tienes una mujer eso se soluciona rápido, al menos en mi caso, pero obviamente, ¿qué sucede? Pues que es muy difícil conseguir esa uniformidad, ¿no? en la dirección, Claro. con lo cual de verdad es un elemento básico para conseguir trabajar y vivir con tranquilidad. Quizás es una obviedad, pero hay una pregunta que no me resisto, ¿no? Con la idea de dejar la mayor constancia posible. ¿Por qué es mejor prevenir conflictos con un pacto que actuar cuando ya han estallado? Está claro, ¿no? Pero, insisto, sin duda, Sí. una guerra abierta es del armisticio. Sí, porque cuando hay una guerra abierta ya entramos en algo que también es muy humano, como hemos dicho antes de la pereza, que es el rencor, la venganza. ¿Vale? ¿Y qué sucede? Que entonces es pues yo más, y si tú esto, yo lo contrario, ¿no? Claro. Y cuando entramos en esta dinámica, que además no es racional, porque entramos a veces en una dinámica que no es racional, se enquista todo, es que es muy difícil de avanzar, ¿no? Entonces, no nos esperemos a que explote, lo que hemos dicho, el seguro a todo riesgo del coche, hagámoslo antes, no nos exponemos a que la situación sea ya no insostenible, sino que sea insalvable. Claro. Muy bien, Santiago, pues llegamos al final del podcast. Si tuvieras que definir el pacto con una única frase. A ver, es un acuerdo que protege a la empresa de nosotros mismos, de las personas que la integran y de la relación entre los que la componen. Y no solo ya los socios, sino los socios, las familias y los empleados. Que nos olvidamos que es una responsabilidad. Total. Si lo pensamos, como hemos dicho antes, es un ámbito mucho más amplio. Efectivamente. Muy buena frase, Santi. ¿Quieres añadir una cosa para Sí, finalizar? me gustan, como habéis visto, me gustan hacer las analogías, ¿no? Y hemos de entender una cosa que si se lo explicas a un niño de 5 años lo va a entender perfectamente, ¿no? Si tú un día te invitan a jugar a pádel y no has jugado nunca a jugar a pádel, tú sales con tu raqueta, tu pelota allí y dices, ostras, pero puede rebotar en la pared. Ostras, pues y he de sacar por abajo. ¿Qué pasa si tú no conoces las normas del juego? Pues no sé. Seguramente no jugarás bien, no sabrás jugar. Una, no jugarás bien. 2, no te vas a divertir. 3, el contrario, se te va a enfadar. Tu compañero también se te va a enfadar y el árbitro te va a acabar echando. Claro. Si tú quieres jugar al ajedrez, lo primero que vas a preguntar, ¿y el caballo cómo se mueve? Imagínate, es imposible jugar a nada si no conoces las normas. Correcto. Si estamos hablando de un juego que pueden ser 2 horas con un conocido o desconocido, imagínate un juego en el cual nos jugamos nuestro patrimonio, nuestra familia, y estás 8 y 10 horas con esas personas. Claro. Creo que ha quedado una buena muy reflexión. claro. Pues gracias, Santi, por tus aportaciones, por tu Sí, presencia en este faltaría más. podcast y nada, a seguir. Faltaría más. Sí. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te quedas con una sola idea, que sea esta. Un pacto de socios no se hace para desconfiar, se hace para proteger lo que funciona. Hemos visto que este acuerdo es clave para cualquier empresa, porque es preventivo, una salvaguarda para evitar conflictos antes de que estallen, para dar claridad a la evolución de la empresa, para mantener un orden y se convierte en un escudo emocional cuando las empresas y las familias se mezclan. En definitiva, el pacto de socios es la herramienta que asegura que los sueños, las motivaciones empresariales, los esfuerzos y las relaciones que dieron origen al proyecto puedan tener continuidad sin romperse por el camino. Esperamos que este podcast te haya hecho reflexionar sobre tu propia empresa o la de tu familia. Y si tienes alguna consulta, puedes escribirnos a consultas@cd.es.
Intentaremos darte respuesta con la máxima diligencia. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y por apostar por construir empresas más sanas, más maduras y más preparadas para el futuro. Nos vemos en nuestro próximo podcast de CEDEC.